Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para cerrar el ciclo que hicimos con representantes del sector productivo y con los empresarios mismos sobre cómo eran sus empresas, cómo veían la situación social y económica del departamento y cuáles deberían ser para ellos las relaciones entre la academia y el sector productivo, hemos invitado precisamente a la persona que tuvo la idea de ese acercamiento entre la academia y el sector productivo, que es el rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, a quien le doy la bienvenida a este programa. El doctor Varela es profesor de la Universidad del Valle desde hace 23 años, ha sido vicerrector administrativo de la organización, ha sido igualmente jefe de planeación, es rector desde hace 6 años en la segunda parte de su segundo periodo y es un filósofo egresado de la propia universidad con una maestría en historia andina y un doctorado en la Universidad de Montreal en Canadá. Y por eso quería, además de saludar al señor rector, empezar por preguntarle cómo fue ese tránsito del mundo de las ideas al mundo duro de la realidad administrativa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Oscar. El tránsito más reciente que he tenido, como tú dices, del mundo de las ideas al mundo administrativo ocurrió casi un año después de haber terminado mi doctorado en administración en la Universidad de Montreal, cuando el rector anterior, Iván Enrique Ramos, me ofreció ser vicerrector administrativo. Y como tú sabes, durante 5 años largos, yo estuve en la función de vicerrector administrativo en la ruda práctica de lo que es el management, no en la teoría, manejando en la Universidad del Valle sindicatos o relaciones con sindicatos, recursos humanos, la parte financiera, la infraestructura de nuestros campus, que son 11, a lo largo de todo el Valle del Cauca y del norte del Cauca, y teniendo pues en mis manos la vicerrectoría más grande que tiene la universidad, donde hay más de 700 personas adscritas. Creo que fue una buena experiencia, porque no basta solo pensar y leer en administración, sino ejercer la administración. Es una cuestión muy importante que la valoro, por supuesto, retrospectivamente. Y luego, pues he estado como rector, como tú dices, ya por casi cerca de 6 años, y eso ha completado un ciclo largo, que si sumamos las dos cosas son más de 11 años dedicados a labores, digamos, de tipo gerencial y administrativa, pero al mismo tiempo de direccionamiento estratégico, porque la universidad es un ente del conocimiento donde no solo se requiere que el rector sea un gerente, sino también alguien que tenga ideas estratégicas y que las ponga en marcha. También fue director del Instituto de Prospectiva de la Facultad de Administración, que es su facultad en la Universidad del Valle, que me imagino que ha sido de muy buena utilidad para su actual trabajo gerencial. Ese trabajo de prospectiva debe haber servido mucho, pero ¿qué tanto le ha servido la filosofía y la historia? Bueno, la filosofía da una enorme capacidad analítica de analizar problemas complejos y estructurarlos bien, y eso siempre me ha servido en mi vida. Y la historia me ha dado la perspectiva de mirar los procesos y saber que hay coyunturas que se repiten, que hay dinámicas que tienen ciertas regularidades, que nada es absolutamente nuevo, que sobre cualquier experiencia siempre hay presentes y se puede aprender del pasado. Yo creo que eso es muy importante porque a veces hay gerentes, directivos que no reconocen que a los seres humanos nos han pasado los mismos problemas en otros contextos y que el aprendizaje de las respuestas y las soluciones o incluso de los fracasos es muy importante a la hora de dirigir. Las entrevistas que hicimos anteriormente, tanto a los dirigentes empresariales como a los empresarios, fueron en su conjunto a unas personas jóvenes que son como el relevo generacional de la tradicional clase dirigente vallecaucana. Todos ellos hablaron de las grandes transformaciones que han tenido que hacer y que les esperan a sus empresas para poder adaptarse al mundo moderno y sobre todo a la competencia internacional. Usted, que es un experto en administración,
ha escrito mucho sobre el tema de en qué medida la administración ha adquirido un carácter hegemónico en todas las actividades humanas. ¿Cómo cree usted que debe tanto la organización universitaria como la organización empresarial adaptarse a ese mundo de cibernético y de altísima tecnología? Bueno, como lo dices tú al principio de tu pregunta, los empresarios del Valle, sobre todo la última generación, digamos, de un ciclo largo, de unos 25, 30 años, el final del siglo pasado y todas las 2 primeras décadas del presente han sido bastante innovadores. Y por regla general las empresas del Valle del Cauca más grandes han sabido mantenerse en el tiempo, incluso internacionalizarse, siendo el Valle del Cauca un departamento que no es minero energético, que no depende de commodities, sino que tiene en la manufactura y en el sector agroindustrial su foco más importante. Yo valoro mucho eso y percibo como estudioso que en los ingenios, en la manufactura, en la industria de alimentos, en el sector de servicios, uno de los departamentos que más y mejor se ha internacionalizado en términos económicos y de articulación a los mercados más allá del colombiano es el empresariado vallecaucano. Y en parte, aquí ato tu segunda pregunta, porque han sabido interpretar lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio que se usan, que usan inteligencia artificial, que usan Big Data, que se trabaja hoy con unas formas de mercadeo muy sofisticados y que todos ellos se apoyan en algo que en el management se llama transformación digital, es decir, entender que sin el Internet, sin la intranet, sin el Internet de las cosas, sin el conocimiento en tiempo real, sin las interacciones en tiempo real con otras organizaciones de carácter global, es imposible salir adelante y sobrevivir. Y yo creo que estas empresas vallecaucanas, nortecaucanas, algunas de ellas, han sido capaces de tener esas lecturas, además porque muchos de los dirigentes que has invitado, yo he visto todos los programas que tú has hecho, son gente formada, muchos de ellos en los Estados Unidos en escuelas de negocios, no hace más de 20 o 30 años en la mayoría de los casos, y tienen el aprendizaje de lo que es, digamos, las nuevas técnicas y los modelos de management, de gestión organizacional contemporáneo, particularmente de los Estados Unidos, que sigue siendo la matriz desde la cual se diseñan los modelos de negocio más exitosos. Y en ese sentido, creo que hay una transformación muy importante para el Valle del Cauca, para todo el suroccidente colombiano, de la mano con estos empresarios innovadores. Y en la medida en que esa hegemonía administrativa que usted llama se aplica a todas las organizaciones, ¿cómo ha sido o cómo han sido las transformaciones que ha tenido en general la Universidad Colombiana para adaptarse a esas nuevas circunstancias y en particular, por supuesto, las universidades regionales en el Valle del Cauca y particularmente la Universidad del Valle, que es la gran universidad pública de la región? ¿Se están quedando acaso atrás de las innovaciones del sector productivo o les han seguido el paso? ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, yo creo que en primer lugar una respuesta que es en cierta manera reactiva de las grandes universidades públicas han sido sus dificultades financieras, la insuficiencia de que el Estado le dé a la universidad pública colombiana todos los recursos que ella requiere, que eso viene estructuralmente desde hace más de 30 años. Y eso ha obligado a las universidades públicas como la nuestra, la UIS, la Universidad Nacional de Colombia, la de Antioquia, la Tecnológica de Pereira y otras del mismo rango, a tener modelos de operación en venta de servicios complementarios, posgrados, asesorías, consultorías, proyectos de regalías de ciencia, tecnología e innovación, que llevan a una situación que no es ideal, debo decirlo, y es que cerca de la mitad de los recursos con los que contamos las universidades públicas no son los recursos que el Estado nos transfiere para que funcionemos, sino recursos complementarios que las universidades nos hemos ideado en cierta manera como una especie de modelo empresarial universitario público para poder subsistir, y allí provienen muchas de las articulaciones que las universidades tenemos con el entorno, que se basan por supuesto en relaciones de carácter más antiguo, pero creo que ese es como el primer factor. Y el segundo, como yo lo he escrito en mis libros, el management y el modelo de gerencia empresarial cada día es más transversal.
Te doy ejemplos, organizaciones como la policía o las policías en los países de América Latina usan normas ISO y estándares de calidad y participan en premios por la certificación de calidad. Y en el caso de las universidades, lo más parecido a esto de las normas ISO, que son estándares de calidad registrados, es el Sistema Nacional de Acreditación, que empezó hace cerca de 20 años, los modelos de registro calificado, todos esos son trasplantes desde el ámbito de lo productivo e industrial que se han transferido al sector universitario. Muy poca gente en las universidades reconoce que esos son modelos de negocio, digamos, porque no se usa esa terminología, pero efectivamente los modelos de gestión de calidad del sistema universitario colombiano y latinoamericano son deudores de un modelo de gestión de calidad empresarial, sin duda alguna. Como la finalidad de las universidades es formar ciudadanos para la vida, pero también formar ciudadanos para el trabajo, esa gran transformación digital de que usted habla, donde se habla de inteligencia artificial y de una serie de factores muy complejos en el manejo del tema principal de las universidades, que es educar, esa transformación, ¿cree usted que se ha dado en el tema educativo en las universidades colombianas? Bueno, yo creo que lo que nos ha empujado a que eso avance fuertemente es la pandemia del coronavirus COVID-19. Desde marzo del año pasado, hace exactamente unos 15, 16 meses, se dio un salto abrupto, una especie de arrojarse al vacío, porque las universidades nos vimos obligadas a enseñar desde plataformas virtuales que teníamos, pero usábamos muy poco, porque la universidad era fuertemente presencial. Ya venían procesos de transformación digital, te doy ejemplos muy sencillos de Univalle, desde hace unos 8 años la matrícula estudiantil es en línea, no hay certificados de papel, sino procesos, digamos, muy ágiles para que los estudiantes puedan hacer automatrículas. Los pagos de la universidad desde hace bastante, los giros a los empleados y a los profesores son también giros digitales y hay un sistema financiero sólido bastante fuerte que, por ejemplo, impide el hackeo pirata de recursos financieros de la universidad. Pero la gran transformación, yo creo, la ha producido la pandemia y apenas estamos empezando. Yo tenía como propósito en la rectoría en mi primer periodo avanzar en una oferta importante de programas de formación virtual o a distancia, pero fue un proceso muy lento. Aún hoy no tenemos, formalmente hablando, carreras virtuales, pero lo que hemos aprendido en este año y medio nos permite que el próximo año y los subsiguientes puedan haber 8 o 10 carreras virtuales en diferentes áreas que van a representar en unos 5 años una matrícula cercana al 15-20% de los estudiantes de pregrado. Eso no lo teníamos, lo tiene la UNAD, por ejemplo, que sí es totalmente virtual, o algunas universidades públicas y privadas que ya habían comenzado. Pero pienso que la pandemia, una de las cosas positivas que tiene es haber impulsado mucho más la transformación virtual y la digitalización de la universidad. Cuando la pandemia pase, que ya está empezando a pasar por lo menos con la vacunación, pues lo que se va a producir es un híbrido, donde habrá mucha presencialidad articulada a virtualidad en lo que académicamente se llama convergencia tecnológica. Y pienso que ese camino lo está marcando la realidad de nuestro tiempo, no solo para la del Valle, sino para el grueso de las grandes universidades públicas y privadas del mundo entero, no solo colombianas. Antes de continuar hablando con el señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo en Charlas en la U al profesor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle, sobre el tema de las relaciones entre la academia y el sector productivo. Y quería preguntarle, ¿qué tipo de relaciones cree usted que debe haber entre la academia y el sector productivo? Bueno, Univalle tiene un antecedente muy importante, que la gente no lo conoce. Una parte muy central de lo que es infraestructura física es donado por el sector empresarial, empezando por el campus de Ciudad Universitaria de Meléndez al final de la década de los 60. El campus de Palmira nuestro también es una donación del ingenio Manuelita. El campus del norte del Cauca es una donación de la empresa Carvajal. El campus de Zarzal es una donación
que primero fue a la alcaldía de Zarzal de una algodonera y luego permitió la creación del campus Las Balsas. Y más recientemente, hace exactamente un par de semanas, estamos trabajando en un modelo de tener un campus en Florida, en el Valle del Cauca, en el esquema de nodos, cuyo propietario es la Fundación Río Paila Castilla Caicedo González. No es nueva la relación entre la Universidad del Valle y el sector empresarial, es bastante antigua y ha continuado a lo largo del tiempo, y creo que eso es muy característico y propio de Univalle. No es la regla general de las universidades públicas tener una estrecha relación con el sector productivo. Un segundo tema son regalías, las regalías de ciencia, tecnología e innovación. Desde hace unos 10 años han permitido construir una serie de modelos en temas de agroindustria, alimentos, energía, telecomunicaciones, servicios públicos, donde con recursos de regalías la universidad ha acompañado a empresas y sectores empresariales haciendo innovaciones y desarrollos tecnológicos, y en el Valle del Cauca tenemos un liderazgo nacional en términos del número de proyectos y de la cantidad de recursos y de la agilidad con la que los recursos se desembolsan, allí articulados por supuesto también con la gobernación de nuestro departamento. Y finalmente hemos tenido toda la vida un proceso muy importante de formación de cuadros, de ingenieros, de científicos, de médicos, para los diferentes sectores empresariales y productivos, y provisto un buen número de ellos. Hoy en día, por supuesto, hay privadas muy importantes en el Valle del Cauca que, digamos, también concurren a ese tipo de formación, pero todavía sigue siendo muy importante el peso de la Universidad del Valle en la formación de cuadros, de empleados, de funcionarios, de trabajadores del conocimiento que son educados en nuestra universidad, incluso a pesar de las privadas, repito, por una simple cuestión de tamaño. Nuestra universidad hoy tiene más de 30.000 estudiantes en el pregrado, tiene más de 3.000 estudiantes en los posgrados, y en ese sentido, aun cuando no es monopolio, sigue cumpliendo un papel muy importante en la formación de cuadros, sobre todo en la última etapa en los municipios donde hay sedes regionales de la Universidad del Valle. Y en lo que se refiere a programas conjuntos específicos que se puedan adelantar entre la Universidad del Valle o el conjunto de universidades privadas y el sector productivo, ¿en qué campos cree usted que podría haber una cooperación exitosa? Bueno, hay una experiencia internacional que yo quiero replicar aquí en Colombia, que la he visto en Francia, en España, en México, en Brasil, que son los doctorados y las maestrías de empresa. Los doctorados de empresa y las maestrías de empresa son una buena alternativa, donde se forman muchas personas en la industria, en el gobierno, en el sector social, a nivel muy alto, no para ser investigadores como somos usualmente los que hemos hecho doctorados siendo profesores, sino para crear unidades de ciencia, tecnología e innovación, o unidades de transferencia y de articulación en investigación de frontera, con laboratorios que muchas de las propias empresas ya tienen. Eso me parece muy importante. Va a ser muy positivo hacer este enlace para que no simplemente compren y transfieran tecnología, sino que puedan desarrollar tecnologías, marcas y saberes, know-how propio, los propios empresarios, sobre todo los conglomerados más grandes, articulados con las capacidades que las universidades tenemos. Yo creo que eso es muy positivo, y espero ir convenciendo a distintos grupos empresariales de que este es una muy buena inversión y es un enfoque diferenciador que genera valor agregado, como lo muestra pues aquellos países que han sido muy competitivos. Me refiero por ejemplo a Corea del Sur y a China, que en la última etapa han formado muchísimos cuadros en unas alianzas entre las universidades y los parques tecnológicos. Y ya hablando propiamente de negocios, ¿qué experiencias exitosas ha habido de asociaciones entre universidades y empresas para adelantar negocios en los cuales la universidad, como accionista de esos negocios, obtenga algunas utilidades de sus aportes? Doy un ejemplo simple que lo coloco con frecuencia porque el producto es muy conocido y puedo hacer la mención. Gatorade, la bebida energética, fue un desarrollo de un laboratorio de la Universidad de la Florida, en Miami.
y le da regalías del 1 punto algo por ciento de las ventas globales de esta marca y representa un ingreso muy importante para esa universidad. Es decir, es una innovación y un descubrimiento, un producto que se patenta y se desarrolla desde laboratorios universitarios, luego se asocian con un conglomerado empresarial de este tipo de bebidas y la cosa funciona bien, pero igual, empresas como Nike y Adidas, por ejemplo, en el campo de las zapatillas deportivas sofisticadas, muchos de sus laboratorios son grandes centros universitarios, no solo norteamericanos, Adidas es alemana, alemanes, en donde hay regalías por la innovación que este tipo de desarrollos tienen. Entiendo que en el Brasil también hay experimentos En el Brasil exitosos. muchísimo y adicionalmente iba para allá. Tuve la ocasión de estar hace un par de años en Campinas, que es una ciudad que queda al sur de Sao Paulo, que es un gran centro industrial, y la Universidad Estadual de Campinas tiene un parque tecnológico de 400 hectáreas, 4 veces ciudad universitaria, donde hay más de 300 empresas afincadas y es una universidad que tiene la mitad de sus estudiantes en posgrados, es más o menos del tamaño de Univalle, de unos 35.000 estudiantes, con la diferencia de 14, 15, 16.000 son de doctorados y maestrías de empresa, que están articuladas con el parque tecnológico, y esa universidad, siendo pública, es una de las universidades más ricas, no solo de Brasil, sino de América Latina, porque una parte importante de sus ingresos son todas estas innovaciones y transferencias de ventas, de servicios y de patentes, regalías y explotación de marcas que hacen en ese tipo de parques tecnológicos. He visto esa experiencia también en México, por ejemplo, el TEC de Monterrey es muy potente en esta dirección. Las universidades andaluzas en España, en Cádiz, en Granada, en Sevilla, también he estado allí y he visto que tienen, por ejemplo, con grandes multinacionales como Airbus, la fabricante de aviones, trabajo muy articulado en el sector siderúrgico, en el sector naviero español. Hay una relación muy fuerte de las universidades públicas españolas que le generan ingresos muy importantes. En Colombia hay una ley que ayuda a eso, fue aprobada hace casi 4 años, se llama Ley de Spin-off. Spin-off es un término en inglés para describir asociaciones que tienen externalidades innovativas de tipo conocimiento, pero no hemos hecho mayor cosa. Realmente las universidades privadas colombianas todavía viven de la matrícula y las universidades públicas vivimos de algunos servicios de asesoría y consultoría de baja complejidad y de las transferencias del Estado, pero no todavía tenemos en Colombia un esquema que permita que estas innovaciones científicas se conviertan en dinero que le ayude a financiar a las privadas y a las públicas. Por supuesto, nosotros no somos una empresa de negocios y cualquier dinero adicional pues lo volvemos bienestar o lo volvemos más capacidades de investigación o mejor infraestructura, pero creo que ese es un camino hacia el cual debemos avanzar, porque en esa alianza ganamos las universidades y gana el sector empresarial. Con motivo de la pandemia y primero y del paro nacional después, se ha puesto en evidencia el nivel de inequidad que existe en Colombia. ¿Cree usted que el sector productivo tiene el tamaño y el dinamismo para contribuir efectivamente a la construcción de una sociedad más equitativa? Yo creo que sí, pero digamos, en Colombia ha tenido un modelo en los últimos 25 años bastante neoliberal, debo decirlo. Después de la apertura económica del gobierno Gaviria, se generó un modelo donde ha habido concentración de la riqueza, no es un fenómeno solo colombiano, es de toda América Latina, y digamos, esquemas tributarios bastante evasivos, donde muchas de estas empresas no hacen las contribuciones que tienen relación con estándares internacionales. Creo que la pandemia ha despertado a muchos de estos empresarios de esa realidad. Un poco su idea es que ellos lo que tienen que hacer es generar empleo y que el tema de la distribución del ingreso es una tarea del gobierno. Pero con algunos de ellos hemos conversado y creo que tienen claro que el sector privado también tiene que ayudar en esa dirección, pagando mejores salarios, formalizando más el trabajo y teniendo acciones de responsabilidad social. Y yo diría que en el Valle del Cauca hay un precedente importante para ello, que son las fundaciones, que algunas de ellas muy antiguas, como la Fundación Carvajal, que fue una de las pioneras,
pero casi todo grupo económico importante en nuestra región tiene una fundación que hace trabajo social y hay un tejido fundacional importante, pero creo que ahora hay un reto mucho mayor y la pandemia, el paro que fue tan fuerte, el despertar incluso violento de muchos de los jóvenes en nuestros barrios periféricos ha mostrado que hay una realidad de inequidad muy grande y que ese es un incendio que tiene que ser apagado y que su única responsabilidad no es la del Estado, sino también la del sector empresarial. Hoy percibo que hay más conciencia de ello. En ese contexto, ¿qué opinión le merece el programa Compromiso Valle? Ese es un resultado de lo que estoy diciendo. Sé que ProPacífico lo ha liderado y muchas empresas y sus fundaciones han hecho una suerte de recaudo de recursos para financiar proyectos, para financiar incluso empleo de choque, y me parece positivo esa acción de respuesta que está siendo correspondida también con recursos de la Alcaldía de Cali, del empréstito que el alcalde ha tomado, con recursos redirigidos de la gobernación del departamento del Valle y también con recursos de carácter nacional de fondo público. En realidad es una especie de mistura de financiación público-privada que creo que puede permitir una respuesta a la situación de choque que tenemos. Lo importante es que a la larga se reactive el aparato productivo y se cree empleo de calidad, porque para el choque tú puedes dar dinero y compensar y en cierta medida amainas el conflicto, pero él no lo desaparece. Yo creo que para el desaparecimiento se requiere mejor empleo y digamos una articulación en lo que tiene que ver con la educación más fuerte entre formación y emprendimiento y empleabilidad, que creo que es un tema en el que estamos trabajando todos porque necesitamos afinar mucho más que la educación sea pertinente tanto para el emprendimiento como para la innovación. Pero la iniciativa me parece positiva y debemos acompañarla y articularla mejor. Quiero agradecerle al profesor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle, que nos haya acompañado en esta edición de Charlas en la U e invitarlos a un próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias.